Un mensaje directo y contundente llegó a las manos de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. No era cualquier advertencia, provenía de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Este cártel, conocido por su brutalidad y su capacidad de infiltración, decidió enviar un claro desafío a una de las figuras políticas más importantes de México. Pero, ¿qué llevó al CJNG a tomar este paso? ¿Qué implicaciones tiene para la seguridad de la capital y el país entero? Una amenaza que pone en jaque a todo un gobierno. El cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ha emergido como uno de los cárteles más poderosos y temidos en la historia contemporánea del crimen organizado en México. Fundado en 2010 tras una ruptura con el cártel de Sinaloa, el CJNG se ha caracterizado por su rápido ascenso y expansión, logrando operar en prácticamente todos los rincones del país. A través de tácticas despiadadas y una estructura disciplinada, el grupo ha logrado consolidar un control territorial sin precedentes, convirtiéndose en una amenaza no solo para las autoridades mexicanas, sino también para la estabilidad regional. El CJNG no solo se dedica al narcotráfico, su influencia abarca extorsiones, secuestros y control de mercados ilegales, como el tráfico de armas y personas. Este cártel, con raíces en Jalisco, se distingue por su habilidad para adaptarse y expandirse rápidamente, manteniendo una estrategia que combina violencia extrema con sofisticadas operaciones financieras. Su capacidad para desafiar al gobierno mexicano ha puesto en jaque a las autoridades en múltiples ocasiones, destacándose como una de las organizaciones criminales más agresivas del continente. En el centro de esta maquinaria se encuentra Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho. Nacido en Michoacán, comenzó su carrera criminal como integrante de un grupo armado al servicio del Cártel de Milenio. Tras la desintegración de este último, El Mencho capitalizó la oportunidad para formar su propio imperio. Astuto y elusivo, El Mencho ha logrado evadir la captura durante más de una década, a pesar de ser uno de los hombres más buscados en México y Estados Unidos. Su capacidad para mantenerse en las sombras, dirigir operaciones complejas y manejar un cártel de la magnitud del CJNG lo ha consolidado como un líder temido y respetado entre sus aliados y enemigos. El liderazgo de El Mencho es tanto su fortaleza como la mayor amenaza para quienes se oponen a él. Bajo su mando, el CJNG ha perfeccionado estrategias que combinan fuerza bruta y corrupción, extendiendo su dominio incluso en territorios históricamente controlados por otros cárteles. Esta expansión ha llevado al CJNG a enfrentarse no solo a organizaciones rivales, sino también a las fuerzas gubernamentales, quienes intentan contener su creciente influencia. El poder del CJNG no es accidental, es el resultado de años de planificación, adaptación y, sobre todo, la visión de un hombre que supo aprovechar cada oportunidad para consolidar su dominio. Pero, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar El Mencho para proteger su imperio? En un movimiento calculado que conmocionó tanto a las autoridades como a la ciudadanía, el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, envió un mensaje directo a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Este hecho marcó un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en la capital, dejando claro que incluso los principales centros políticos no están fuera del alcance del cártel más temido del país. En los últimos años, la Ciudad de México se ha convertido en un territorio clave en la expansión de los cárteles. Aunque históricamente había sido controlada por organizaciones locales y estructuras fragmentadas del crimen organizado, el CJNG comenzó a ganar presencia. Este avance coincidió con el crecimiento político de Claudia Sheinbaum, quien se posicionó como una figura central en la administración del presidente López Obrador. Sheinbaum ha sido reconocida por su enfoque en la seguridad pública, promoviendo programas para combatir la violencia en la capital. Sin embargo, su postura contra los cárteles la colocó en una posición vulnerable frente a un grupo tan peligroso como el CJNG. Con la Ciudad de México como un territorio estratégico para las operaciones criminales, la batalla por el control de esta metrópoli tomó un giro más agresivo. La amenaza no fue un acto impulsivo. Fuentes aseguran que el mensaje de El Mencho llegó a través de un video dirigido específicamente a Sheinbaum. En él, se expusieron advertencias explícitas hacia su administración, acompañadas de demandas que buscaban desestabilizar sus políticas de seguridad. Este tipo de comunicación, que suele reservarse para situaciones extremas, demostró el nivel de influencia que el CJNG buscaba consolidar en la capital. El tono del mensaje era directo y escalofriante. Entre las demandas, se incluían cesar las operaciones policiales en zonas donde el cártel ya había establecido presencia, así como frenar los decomisos de drogas y armas realizados en semanas anteriores. Acompañado de amenazas explícitas hacia funcionarios clave, el mensaje representaba una clara declaración de guerra contra el gobierno de la Ciudad de México.
El equipo de seguridad de Sheinbaum actuó rápidamente tras recibir la amenaza. Se incrementaron las medidas de protección en su entorno inmediato y se llevaron a cabo reuniones de emergencia con altos mandos de la policía y del ejército. El mensaje también provocó cambios inmediatos en la estrategia de seguridad de la capital, priorizando operativos en las zonas identificadas como puntos clave para el CJNG. A nivel político, la amenaza puso en una posición delicada a Sheinbaum y a su administración, aunque la jefa de gobierno decidió mantener una postura firme, evitando ceder ante las presiones del cártel. Esto también generó un clima de mayor tensión en la ciudad. Las respuestas del gobierno fueron observadas de cerca tanto por la ciudadanía como por los grupos criminales que seguían los pasos del CJNG. La amenaza de El Mencho no solo buscaba intimidar, sino también demostrar el alcance del CJNG en la Ciudad de México. A diferencia de otras organizaciones criminales que operan en la clandestinidad, el CJNG se ha caracterizado por actos públicos que envían un mensaje claro: su poder no tiene fronteras. El hecho de que un líder como El Mencho dirigiera su atención hacia la capital es un indicio de las ambiciones del CJNG de controlar uno de los territorios más importantes del país. Con más de 20 millones de habitantes, la Ciudad de México representa un mercado invaluable para el crimen organizado. Desde el tráfico de drogas hasta la extorsión, la capital ofrece oportunidades para operar a gran escala. El CJNG no tardó en identificar estas posibilidades, expandiéndose rápidamente hacia zonas clave de la ciudad, como Iztapalapa y Tláhuac. Las estrategias del cártel incluyen alianzas con grupos locales, el uso de violencia extrema para establecer control y la corrupción de funcionarios públicos. Estas tácticas han permitido al CJNG avanzar de manera constante, a pesar de los esfuerzos del gobierno para contener su influencia. Este mensaje directo a Sheinbaum podría interpretarse como un acto desesperado del CJNG ante los recientes golpes que han recibido por parte de las autoridades. En semanas previas, operativos conjuntos entre la policía y el ejército lograron importantes decomisos de drogas y armas en zonas estratégicas de la ciudad. Sin embargo, también podría ser parte de una estrategia más amplia para intimidar a las autoridades y consolidar su control en la capital. Este tipo de acciones han sido empleadas anteriormente por el CJNG en otras regiones del país, como Michoacán y Guanajuato, donde su presencia se ha fortalecido tras intimidar a los gobiernos locales. La amenaza generó reacciones inmediatas en distintos sectores. Por un lado, la ciudadanía expresó su preocupación ante la posibilidad de un aumento en la violencia en la capital. Por otro, los expertos en seguridad advirtieron sobre las implicaciones de ceder ante las demandas de un grupo criminal de esta magnitud. A nivel mediático, el mensaje de El Mencho se convirtió en un tema de discusión nacional. Los analistas señalaron que este evento podría marcar un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen organizado, especialmente en la forma en que los cárteles interactúan con las autoridades. La expansión del cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México no es un fenómeno fortuito, sino el resultado de una estrategia meticulosamente diseñada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Su capacidad para transformar una organización criminal local en una de las más poderosas del mundo ha sido clave en su intento por dominar la capital mexicana. Este avance representa un desafío sin precedentes para las autoridades, quienes ahora enfrentan a un enemigo cuya influencia va más allá de lo imaginable. El Mencho, reconocido por su liderazgo frío y calculador, ha implementado un modelo de expansión basado en la diversificación de operaciones y la infiltración estratégica. En la Ciudad de México, este modelo se ha traducido en un crecimiento que abarca desde el tráfico de drogas hasta la extorsión, el lavado de dinero y el control territorial en zonas clave. Aunque la capital había sido tradicionalmente un terreno disputado por organizaciones locales, la incursión del CJNG transformó este panorama al imponer su modelo violento y organizado. Para El Mencho, la Ciudad de México no es solo un punto estratégico, es un símbolo. Controlar la capital implica consolidar un poder que trasciende las regiones rurales y se posiciona en el epicentro político, económico y social del país. Este objetivo ha llevado al CJNG a establecer alianzas con grupos locales, ofreciéndoles recursos y respaldo para operar bajo su bandera. Estas alianzas, sin embargo, no han estado exentas de conflicto. La resistencia de grupos establecidos ha derivado en enfrentamientos violentos que han puesto a prueba la capacidad de las autoridades para mantener el orden. La influencia de El Mencho en la capital no se limita al control directo de actividades ilícitas. Su capacidad para corromper estructuras institucionales ha sido uno de los pilares de su éxito. En la Ciudad de México, esta estrategia se ha traducido en casos documentados de funcionarios vinculados al CJNG, desde agentes policiales hasta miembros de organismos encargados de la impartición de justicia. Este nivel de infiltración no solo dificulta los esfuerzos por combatir al cártel,
sino que también genera un clima de desconfianza en las instituciones. Otro factor clave en la consolidación del CJNG en la capital ha sido su capacidad para adaptarse al entorno urbano. A diferencia de otras organizaciones que dependen exclusivamente de la violencia, el CJNG ha desarrollado una estructura que combina intimidación con sofisticación operativa. Esta dualidad les permite operar en sectores de alta seguridad mientras mantienen un control férreo en zonas periféricas. En lugares como Iztapalapa y Tláhuac, el cártel ha establecido redes de distribución que funcionan como puntos estratégicos para el tráfico de drogas a nivel local e internacional. El impacto social de la influencia de El Mencho en la Ciudad de México también es evidente. Comunidades enteras han quedado atrapadas entre la violencia del CJNG y los esfuerzos gubernamentales por contenerlo. Las extorsiones, desapariciones y ejecuciones se han convertido en parte de la vida cotidiana en ciertas áreas, alimentando un ciclo de miedo e incertidumbre. Además, la presencia del cártel ha generado una especie de economía paralela que, aunque proporciona ingresos inmediatos a algunas personas, perpetúa la dependencia de actividades ilícitas. A nivel nacional, el avance del CJNG en la Ciudad de México ha enviado un mensaje claro: su capacidad para operar no tiene límites. Este mensaje ha resonado en otros cárteles, quienes ahora ven a la capital como un terreno en disputa. Esto ha incrementado las tensiones entre las principales organizaciones criminales del país, elevando el nivel de violencia y complejidad de los enfrentamientos. Para entender la magnitud de la influencia de El Mencho en la capital, basta con observar el impacto que sus acciones han tenido en las estrategias de seguridad pública. Las autoridades se han visto obligadas a redirigir recursos significativos hacia la contención del CJNG, dejando otros frentes vulnerables. Además, el miedo a represalias ha limitado las capacidades de investigación, dificultando los esfuerzos por desarticular las redes operativas del cártel. El liderazgo de El Mencho también ha redefinido la percepción del crimen organizado en la Ciudad de México. Su capacidad para combinar brutalidad con estrategia ha generado un tipo de influencia que trasciende la violencia física. Su presencia se siente en la forma en que los ciudadanos interactúan con las autoridades, en el temor que permea las comunidades y en la manera en que se diseñan las políticas públicas de seguridad. Aunque la amenaza que representa el CJNG en la Ciudad de México es innegable, también es un recordatorio de las profundas raíces del crimen organizado en el país. La lucha contra una organización tan poderosa requiere más que operativos policíacos. Exige una estrategia integral que aborde las causas estructurales de la violencia y la criminalidad. Sin embargo, mientras El Mencho siga al mando, la amenaza permanecerá latente. En este capítulo de la historia del crimen organizado en México, la influencia de El Mencho en la Ciudad de México es un recordatorio de cómo el poder del crimen organizado puede infiltrarse incluso en los centros urbanos más vigilados. La capital, con toda su complejidad y recursos, enfrenta ahora uno de sus mayores desafíos, mientras El Mencho continúa extendiendo su sombra sobre la metrópoli. La escalada del conflicto entre el CJNG y las autoridades en la Ciudad de México alcanzó un punto crítico en los últimos meses. El aumento de enfrentamientos directos entre fuerzas de seguridad y células del cártel refleja una lucha por el control de territorios estratégicos, desde corredores de distribución hasta zonas residenciales de alta densidad. Este incremento en la violencia no solo ha puesto en jaque a las autoridades locales, sino que también ha desatado un clima de incertidumbre entre la población. Las tácticas empleadas por el CJNG en esta etapa son características de su modelo operativo: atentados planeados contra objetivos específicos, uso de armamento avanzado y un despliegue de violencia para enviar mensajes claros a rivales y autoridades. Por su parte, el gobierno ha redoblado esfuerzos, implementando operativos coordinados y utilizando tecnología de inteligencia para rastrear a los líderes de las células operativas en la capital. Sin embargo, la escalada no se limita a lo militar. La confrontación ha tenido un impacto en otros niveles, incluyendo la economía local, la percepción pública de la seguridad y el sistema de justicia. Comerciantes han sido víctimas de extorsión, comunidades han sido desplazadas, y la infiltración en organismos de seguridad sigue siendo una barrera para los esfuerzos del gobierno. La Ciudad de México, un mosaico de contrastes, se encuentra en el epicentro de una guerra que no solo se libra en las calles, sino también en los despachos gubernamentales y en las mentes de sus habitantes. La escalada del conflicto plantea una pregunta inevitable: ¿es posible contener la expansión del CJNG sin transformar profundamente las estructuras que han permitido su crecimiento? La lucha contra el CJNG en la Ciudad de México no es solo un combate contra un cártel, es un enfrentamiento con los vacíos institucionales que lo han fortalecido. Si bien las autoridades han logrado algunos avances, el conflicto persiste, dejando en el aire interrogantes fundamentales.
¿Hasta dónde llegará el Mencho en su ambición de poder? ¿Qué tan profunda es la corrupción que sustenta a estas organizaciones? Y sobre todo, ¿podrá la capital resistir ante la amenaza de un enemigo tan poderoso? La respuesta a estas preguntas definirá el futuro de la ciudad.